En el Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, estamos en Argelia, conociendo su país, su gente, su cultura, y tenemos un argelino que nació acá en Argelia, pero es hijo de un argentino que fue, podríamos decir, y por lo que estuve leyendo en algunos lados, el primer embajador de Argentina en Argelia. Hablamos de Roberto Muniz, el Mahmoud argentino, así lo conocían. Bueno, lo tenemos a Luis, que es el hijo, que en paz descanse tu padre. Luis, gracias por recibirnos. No, por favor. Ya entrar a este edificio del año 1925 me trae la historia. Exactamente, sí. Bueno, y contanos un poco cómo fue la historia de tu padre, que estuvo en la resistencia, luchando con los argelinos y enfrentando a los franceses. Bueno, la historia empieza en el 57 en Argentina, en Buenos Aires, que mi padre era sindicalista, era peronista y crearon también un partido, el Partido Obrero Revolucionario, pero después la justicia le sacó el revolucionario, y entonces él estaba muy en una movida de ¿cómo se dice?, de desarrollo de todo lo que es humano, derechos de los trabajadores, en horarios de trabajo, en horarios de fin de semana, en las vacaciones, la cantidad de vacaciones para los trabajadores. Y entonces para eso los sindicatos en esa época, en los años 50 digo, hacían muchos meetings. Entonces en uno de esos meetings, la Revolución Argelina, que empezó en 1954, empezó a enviar, digamos, embajadores a varias partes del mundo para hacer reconocer mundialmente la Revolución Argelina y el derecho al pueblo argelino a independizarse de la colonia francesa. Entonces, en esa época, Argelia había enviado dos personalidades argelinas que eran del Frente de Liberación Nacional, FLN, en esa época. Los enviaron a Argentina para tratar de recaudar fondos, también de tratar de encontrar si se podía ropa, zapatos para los argelinos aquí, porque era una colonia. Entonces los argelinos eran para los franceses indígenas. Entonces, bueno, los argelinos en esa época, cuando apareció la revolución, empezaron a mandar varias gente en varios países y enviaron dos personas ahí en Buenos Aires, que a su vez en los meetings, iban a los meetings y se encontraron en uno de los meetings con mi padre. Ahí se conocen con tu padre. Ahí se conoce con mi padre, y entonces ahí empezó la relación con esas dos personas, y por supuesto después con el FLN. Entonces ahí cuando le hablaron a mi padre de la Revolución Argelina y él se informó también, etcétera, ahí entonces él empezó... Se involucró con la causa. Se involucró Bien. con la causa. ¿Y cómo llega acá a Argelia? Justamente. Entonces a un momento los argelinos, cuando vieron que mi padre era matricero, tornero matricero, y hizo la escuela de arte y oficio en General Villegas, donde él nació, y terminó sus estudios, después fue a Comodoro Rivadavia con YPF a trabajar, y después volvió a Buenos Aires. Y ya estaba casado, se casó con mi madre en el 1948. Él viene con tu madre aquí. Primero viene él solo. Primero él viene, pero viene a Marruecos, porque la idea del FLN era de preparar una fábrica de construcción de armamentos. Ya no lo podían hacer aquí, claro. No lo podían hacer acá porque estaban los franceses, entonces lo hicieron en un país amigo, que era Marruecos en esa época, y en clandestinidad. Entonces le propusieron a mi padre, ya que sos matricero, necesitamos de tu ayuda, porque necesitamos construir armas. Bien. Y qué mejor que un matricero para hacer el molde de las armas. ¿Y tu papá en ese momento no tuvo miedo, no? Venir a luchar por una causa justa, claro está, pero vino sin pensarlo.
No, lo pensó, por supuesto, porque estaba casado y entonces lo pensó, lo hablaron con mi madre y él estaba en un partido ya en Argentina, entonces con la gente del partido lo hablaron porque él era el secretario general del partido, entonces la gente dije, pero ¿cómo? ¿Te vas a ir y dejas Y sí, me voy porque me necesita esa gente y ustedes pondrán otra persona. Bien, bien, bien. Entonces, por eso que en el 59 viajó de Buenos Aires a París porque tenía que tener un visado para entrar a Argelia, porque Argelia era francesa, entonces tenía que tener un visado. Sí, aparte tengo entendido que él llega a París para aprender el idioma también, ¿no? Apenas, no, el idioma francés lo aprendió en Marruecos, al contrario, lo aprendió en Marruecos. Entonces, llegando a París, después de París, no le dieron el visado para Marruecos, porque él iba a ir a Marruecos. Entonces, en París no le dieron el visado para Marruecos, fue a Bélgica, y de Bélgica le dieron el visado para Marruecos. Y entonces, entonces, es así como viajó a Marruecos, por avión. Bien. Y después llega a Marruecos, se instala, llega a Marruecos, la matricería. Llega a Marruecos, pero no es tan simple, porque como la fábrica era clandestina, llega a Marruecos y aterriza el avión y viene un auto de policía marroquí. El señor Muñiz Roberto, sí, estoy acá, venga con nosotros. La policía sí. lo llevan y después en el auto le dicen, somos de gente del FLN. Bien. Como en clandestinidad, que era mejor para hacerlo sacar, porque si no tenía que pasar la aduana y qué quiere hacer acá, y la policía y todo. Entonces lo hicieron sacar con un auto de la policía marroquí, que ellos sabían del tema, y entonces así como lo sacaron de... Bueno, ¿y cómo comienzan a trabajar para la revolución? Bueno, entonces de ahí del aeropuerto, la organización del FLN organizó toda una fábrica en una granja, en una hacienda. Sí, en las afueras. En las afueras de Marruecos, todo en clandestinidad y por supuesto no había únicamente mi padre como extranjero, eran cinco. De distintas partes del mundo. Sí, de distintas partes Argentina del mundo. Argentina, ¿no? Argentina había tres. Había tres y había un griego y un alemán. Entonces llegó mi padre como matricero a esa fábrica, lo recibieron muy bien porque era importante para los argelinos tener un matricero, claro, sí. que él iba a hacer el molde para fabricar armas, es lo más importante. Si no tenés el matricero, no tenés el molde, te fuiste, no podés hacer nada. Entonces ahí estaban los tres argentinos y después, pasaron 3 meses, uno de los tres argentinos tuvo problemas familiares en Argentina, se volvió a Argentina y quedaron dos, mi padre y el otro hombre. Que el otro hombre a la independencia regresó, cuando Argelia tuvo la independencia regresó. Entonces desde el 59 hasta el 62 estuvieron en esa fábrica y bueno, fabricando armas y probándolas, porque había que fabricar, armar y probar, porque hay a lo mejor que no funcionan mal, y también había que fabricar las balas, los cartuchos, cartuchos para metralletas. Yo he entendido que hicieron más de 100.000, ¿no? Sí, 100.000 metralletas, y para cada metralleta había 5 cargadores. Cada cargador tenía 100 cartuchos, o sea, era... ¿Y por qué le ponen Mahmoud el argentino? Bueno, ¿cómo pasa de Roberto Muniz a Mahmoud? Sí, porque llegando a Marruecos y en una fábrica clandestina, no podía ser que cuando salga ahí al rancho lo van a llamar Roberto, porque cae mal. Como eso, ¿quién es este Roberto? Empiezan las preguntas, y sobre todo que estaban en clandestinidad. Y en los alrededores había muchos campesinos, porque un lugar de campo. Era un lugar de campo, y tenía que ser un lugar de campo porque había vacas, corderos, y los campesinos ahí plantando y todo eso, pero estaban las fábricas que ahí a donde se fabricaba. Entonces, cuando llegó, lo llamaron Mahmoud. Sí, como para darle un nombre árabe, sí, ¿no? Sí, pase desaparecido. Sí. Bien,
vamos conociendo esta historia, cómo llega a Argelia, ¿no? En el 62 Sí. puede pisar el suelo argelino, Exacto. se queda, se enamora de la patria también, ¿no? Porque bueno, como un Porque referente. hubo, como yo llamo, un concurso de circunstancias que hicieron que él se quedó. Entonces, en el 62, cuando tuvieron la independencia, Argelia, cuando tuvo la independencia, bueno, los camaradas de ahí, del lugar, bueno, vinieron y le entregaron el pasaje de regreso a Argentina. Bueno, muchas gracias. Y terminó su trabajo. quiero notar una cosa, porque hay mucha gente que dicen que eran pagados como la Legión extranjera en Francia, que son, como existe ahora con el grupo Wagner o algo así, que eran soldados pagos que tenían un sueldo. Ahí no había sueldo, no había nada, o sea, que todo era voluntario. Todo era voluntario, no había un sueldo a fin de mes o algo así, todo era tomado por el FLN, que son ellos que le traían la comida, todo lo necesario, cigarrillos para que después fumaban, etc. Las cartas, llegaban las cartas, bueno, un poco con atraso. ¿A qué tiempo llega tu mamá? Llega después de la independencia. Ah, después de la independencia, no antes, bien. Porque la independencia en el 5 de julio del 62. Sí. Mi madre viene en septiembre del 62. Ah, o sea, claro, unos meses después. Unos meses después. Y vos nacés acá en Argelia, pero tenés el acento, o sea, no te creo que sos argelino. Me tenés que mostrar el pasaporte, ¿eh? Sí, porque bueno, tengo doble cultura. Sí. Viviste en Argentina también un tiempo. Sí, viví. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a conocer tu historia. Cerramos la historia de Mahmoud, el argentino, argelino, porque he leído también mucho él y he visto muchos documentales que él habla y se sentía también, ¿no? Como parte, porque también hay mucho entre Argentina y Argelia, ¿no? Digo, más en la época de la resistencia o en la época de que muchos luchaban por ideales, ¿no? La subversión y demás. Así que cerramos esta historia que para muchos es un héroe, digo, porque hay muchos argentinos que tampoco no lo conocen, pero el día que conozcan o vean esta entrevista seguramente lo sentirán así, y a él también se lo hicieron saber, ¿no? Aquí en Argelia, que era el primer embajador, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y conocemos tu historia, Luis, porque también quiero saber un poco si estuviste en Argentina y demás. Gracias, Luis, por abrirnos las puertas de tu casa. No, por favor. Conocimos a Mahmoud, el argentino, un argentino que vino a luchar por la independencia de Argelia. ¿Cuánto duró? ¿10? A ver, 9 y algo. 12:45.